Bitcoin ha vuelto a corregir su precio y, como suele ocurrir, muchos inversores se han asustado. Pero lo primero que hay que entender es que una corrección no significa necesariamente un desplome estructural. En los mercados financieros, una corrección es simplemente un ajuste temporal, una pausa dentro de una tendencia más grande. ¿Y qué hay detrás de este movimiento? La respuesta en gran parte es la liquidez. Cada vez que la liquidez en el sistema financiero se reduce, los activos más sensibles, como por ejemplo el Bitcoin o el oro, tienden a moverse con más fuerza. No porque cambie su valor real, sino porque cambia la cantidad de dinero disponible para invertir. Esto lo hablamos hace poco en otro vídeo. Y es que Bitcoin es volátil, pero cada vez menos de lo que parece. Bitcoin es un activo con alta volatilidad, sí, eso nadie lo discute, pero esa volatilidad no es tan extrema como muchos piensan si se compara con su historia. De hecho, en el último año ha mostrado un comportamiento más o menos sólido, con subidas y bajadas marcadas, pero dentro de un patrón bastante reconocible. El Bitcoin se mueve siguiendo un factor clave, la liquidez global. Cuando hay más dinero en circulación, los activos como Bitcoin, el oro o incluso las bolsas tienden a subir. Cuando esa liquidez se contrae, se ajustan un poco. Esto significa que Bitcoin no se comporta como un simple activo especulativo, sino como una especie de termómetro de la liquidez mundial. Su precio refleja lo que está pasando con el dinero a nivel global, especialmente en Estados Unidos. Entonces, hay una relación entre Bitcoin, el oro y la masa monetaria. Si observamos la evolución de Bitcoin y la comparamos con la del oro, vemos que ambos siguen una lógica algo similar. No siempre se mueven exactamente igual, pero responden a los mismos estímulos, el aumento o reducción de la masa monetaria global. Cuando los bancos centrales imprimen más dinero o los gobiernos aumentan su gasto, la masa monetaria crece. Y eso genera inflación y pérdida de poder adquisitivo de las monedas tradicionales. En ese entorno, los inversores buscan refugio en activos que no puedan imprimirse a voluntad. Ahí entran el oro y Bitcoin. El oro lleva siglos cumpliendo ese papel, eso lo sabemos todos. Bitcoin, en cambio, es nuevo, pero está ganando terreno como reserva de valor alternativa, especialmente entre quienes desconfían de las políticas monetarias actuales. Y sí, existe un miedo a la volatilidad. Es completamente normal que muchas personas teman invertir en Bitcoin. No todo el mundo tiene la tolerancia necesaria para soportar ver una inversión subir o bajar un 10% en cuestión de días. Pero esa volatilidad vista en perspectiva no debería ser motivo de pánico. Forma parte de un proceso de maduración del propio activo. Si alguien se pone nervioso cuando una acción cae un 4%, hombre, probablemente el mercado cripto no sea su lugar. No debería invertir en Bitcoin. Sin embargo, si se entiende el contexto del largo plazo, las oscilaciones se ven de otra manera, como ajustes dentro de una tendencia de crecimiento. Bitcoin es un activo en evolución. Apenas tiene 15 años. Si lo pensamos como una moneda, es muy joven. Todavía no cumple con todas las funciones clásicas del dinero. No es una unidad de medida, ni medio de pago ampliamente aceptado. Pero sí que está avanzando rápidamente como reserva de valor. Al principio era una simple idea experimental. Hoy, grandes fondos institucionales lo incluyen en sus carteras y empresas globales lo aceptan como parte de su estructura financiera. Es una evolución que ningún otro activo ha tenido en tan poco tiempo. Compararlo con el oro no es del todo justo, porque el oro lleva milenios siendo una referencia, pero Bitcoin comparte algo importante con él. No depende de un gobierno ni de un banco central, al menos a día de hoy. Eso lo hace un activo no confiscable y limitado por diseño. Uno de los errores más comunes al hablar de Bitcoin es decir que no está respaldado por nada. Pero esa frase también podría aplicarse al euro, al dólar o incluso a las acciones de muchas empresas, las cuales están súper sobrevaloradas. El valor no depende de un respaldo físico, sino de la confianza y la utilidad percibida. Bitcoin tiene valor porque millones de personas creen en su utilidad como alternativa a las monedas fiduciarias. No va a sustituir necesariamente a esas monedas, pero ofrece una opción distinta fuera del control de los bancos centrales. Su valor no se impone, se elige, y esa elección colectiva es lo que le da fuerza, vida y respaldo. En los últimos meses hemos visto un fenómeno curioso. Mientras el dólar se fortalecía, también lo hacían el oro y el Bitcoin. ¿No deberían moverse en direcciones opuestas normalmente? Pues en este caso no necesariamente. El dólar puede fortalecerse frente a otras monedas como el euro o el yen, pero al mismo tiempo perder poder adquisitivo frente a los activos reales. Es decir, el dólar gana en el corto plazo contra otras divisas, pero pierde en el largo plazo contra activos limitados como el oro o el Bitcoin. Porque al ser limitados tienden a la revalorización. Esto no es una batalla por ver quién gana, sino por ver quién pierde menos. Todas las monedas fiat pierden poder adquisitivo con el tiempo, eso es innegable, porque su oferta crece sin límite.
Pero Bitcoin, al tener una oferta fija, refleja esa pérdida de valor de las demás monedas. El crecimiento del precio de Bitcoin no se explica solo por la demanda, sino también por las políticas fiscales y monetarias de los países. En los últimos años los gobiernos han elegido el camino del endeudamiento constante. Japón, Francia, Inglaterra y otros países desarrollados se niegan a reducir su gasto público. Para financiarlo, emiten más deuda, lo que en la práctica es imprimir más dinero. Y es lo que decíamos antes, cuanta más deuda pública se genera, más crece la masa monetaria y menor es el poder adquisitivo del dinero. En ese escenario, los activos escasos, como Bitcoin o como el oro, se revalorizan, no porque su valor intrínseco aumente, sino porque las monedas con las que se compran pierden valor. Y hay que tener en cuenta que las crisis no nacen de la nada. Cada vez que hay una crisis financiera se busca un culpable. La burbuja inmobiliaria, las tecnológicas, los bancos, pero en el fondo, todas las crisis tienen un origen monetario. El exceso de liquidez y el endeudamiento descontrolado crean desequilibrios que tarde o temprano se corrigen. Las burbujas no son el problema real, son la consecuencia. Y lo que hace estallar el sistema no es la deuda privada en sí, sino la acumulación de deuda pública que distorsiona los precios y alimenta la inflación. Bitcoin en este contexto actúa como un espejo, refleja la desconfianza creciente hacia las monedas tradicionales y hacia la política de imprimir para salir del paso, que es lo que hacen la mayoría de los gobiernos. Hay que tener en cuenta que la percepción del riesgo cambia con el tiempo. Hace unos años, muchos economistas decían que Bitcoin iba a desaparecer. Hoy pocos se atreven a repetirlo. Su volatilidad ha disminuido, que sigue siendo volátil, ojo, pero ha disminuido. Su adopción ha aumentado y su infraestructura es mucho más sólida. Grandes bancos lo estudian, fondos de pensiones lo analizan y empresas de pago lo integran en sus sistemas. Eso no lo convierte en un activo sin riesgo ni mucho menos, pero sí en uno con una madurez creciente. Los inversores ya no lo ven como una moda pasajera, sino como un elemento más dentro del sistema financiero global. ¿Y es una oportunidad o es un peligro? Pues mirad, en mi opinión depende del horizonte de cada uno. A corto plazo, Bitcoin seguirá teniendo movimientos bruscos, pero a largo plazo lo que refleja es un cambio estructural en la manera en que entendemos el dinero. Bitcoin es un activo que tiende a la revalorización. Las correcciones no son señales de pánico, sino respiraciones del mercado. Cuando hay exceso de optimismo, el precio se ajusta. Cuando hay miedo, aparece el valor. El verdadero riesgo no está en la caída, sino en no entender lo que está ocurriendo. Mirad, estamos viviendo uno de los mayores cambios monetarios de la historia moderna. Por primera vez, existe un activo digital descentralizado que compite con las monedas emitidas por los estados. Bitcoin no pretende destruir al dólar o al euro, pero sí ofrecer una alternativa paralela en una especie de universo distinto. Es un experimento que ya ha demostrado su resistencia. Ninguna otra moneda creada por código ha sobrevivido tanto tiempo sin ser censurada o controlada. Eso lo convierte en algo único. Le pese a quien le pese. Su evolución recuerda a los primeros años del dinero fiduciario, cuando la gente desconfiaba del papel moneda. Hoy nos parece normal, pero en su momento fue revolucionario. Con Bitcoin está pasando algo similar. Y aquí hay una reflexión importante, y es que el dinero lo decide la gente. El dinero no tiene valor porque un gobierno lo diga, sino porque la gente decide aceptarlo. El oro fue dinero porque la gente lo valoró. El papel moneda se impuso porque la sociedad lo adoptó. Y Bitcoin seguirá existiendo mientras haya personas dispuestas a usarlo, guardarlo o intercambiarlo. O simplemente invertir en él. Ningún decreto puede crear confianza. La confianza se construye con el tiempo. Y eso es exactamente lo que Bitcoin ha estado haciendo durante más de una década. Pero pensemos, más allá del precio, el significado de Bitcoin. Cuando se analiza Bitcoin solo por su precio, se pierde lo esencial. Bitcoin representa una nueva forma de entender el valor y la libertad financiera. Es un sistema que no puede ser censurado, limitado ni manipulado por una autoridad central. Repito, al menos a día de hoy. Es también una respuesta ciudadana a décadas de políticas monetarias expansivas que han erosionado el ahorro y aumentado la desigualdad, así como la inflación. Por eso para muchos Bitcoin no es una apuesta especulativa, sino una declaración de independencia económica. Y la idea en sí es bonita. Ahora bien, ¿sustituirá al dinero tradicional? A ver, en mi opinión, no. Al menos no en el corto plazo. Pero es que tampoco necesita hacerlo. Bitcoin puede coexistir con las monedas fiduciarias, igual que el oro coexistió con el dólar durante décadas. Lo importante no es que reemplace, sino que ofrezca una opción alternativa en un mundo donde la confianza en los bancos centrales es cada vez menor. Mirad, lo que viene no es una revolución instantánea, sino una transición prolongada. Los gobiernos seguirán emitiendo deuda, las monedas seguirán perdiendo poder adquisitivo y los inversores seguirán buscando refugio en activos escasos.
preciosos, como pueden ser Bitcoin o el oro. Bitcoin formará parte de ese ecosistema, junto al oro, la energía y otros activos tangibles. Es posible que en las próximas décadas veamos más integración entre el sistema financiero tradicional y el universo cripto. Stablecoins, monedas digitales de bancos centrales y sistemas híbridos serán parte de ese nuevo paisaje. ¿Eso va a existir? Seguro. Entonces, cuando veas que Bitcoin suba o baje, no estarás viendo solo un cambio de precio. Estás viendo una reacción del mercado frente a la política monetaria global. Cada corrección, cada repunte, cada rally tiene detrás una historia de deuda, gasto público, inflación y confianza. Bitcoin no es perfecto, tiene limitaciones, desafíos técnicos y una volatilidad que puede asustar y mucho, y que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Pero también tiene algo que ninguna moneda estatal posee, una oferta fija y una red descentralizada que no depende de nadie. Por eso, cuando escuchas que el mercado ha entrado en pánico, recuerda que el pánico no siempre es una señal de peligro. A veces es simplemente el reflejo de que el sistema está ajustando el exceso. Y en esos momentos, los que entienden la raíz del problema, la pérdida del poder adquisitivo del dinero fiduciario, son los que mejor se preparan para lo que viene. Así que Bitcoin ya no es una promesa, es una realidad en evolución. No ha reemplazado al dinero, pero ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Las correcciones no son el fin del camino, son parte del proceso. El verdadero cambio no está en el precio del Bitcoin, sino en lo que revela, la transformación silenciosa del sistema monetario mundial. Porque al final, el dinero no es dinero porque lo diga un gobierno. Es dinero porque tú, yo y millones de personas decidimos usarlo. Y eso, esa libertad de elección, es lo que realmente da valor. Y como digo siempre, recordad que esto no es una recomendación de inversión, es simplemente información y conocimiento compartido. Tú tomas tus decisiones en función de lo que crees que es mejor para ti y tu propia economía.